Se me ríe. Vamos a seguir con pie plano paralítico y pie cabo, que lo va a dar Daniela Paladino, que es una de las encargadas de neuroortopedia del hospital. Bueno, primero vamos a hablar del pie cabo. En realidad voy a tratar de ser breve y que se lleven algunos conceptos que a mí me interesa que recuerden. No sé cuántos de ustedes se dedican, son traumatólogos ya. ¿Todos? ¿Sí? ¿Y trabajan con chicos? Sí. ¿Y ven pacientes con patología neuromuscular? Sí, todos. ¿Todos están acostumbrados? ¿Han operado alguna vez en un pie cabo? No. Bueno, muy bien. Entonces, como siempre, uno tiene que empezar una charla con una definición, y al pie cabo se lo define como una elevación anormal del arco longitudinal, que en realidad se trata de una flexión plantar fija de lo que es el antepié, o lo que sería el primer rayo, con un retropié que puede estar en distintas posiciones. Puede estar neutro, vago, digamos, pensando en todos los planos. Ustedes tienen que saber que el retropié puede acompañar a la deformidad del antepié, pero que en realidad la definición estricta es el equino del antepié, lo que sería la caída del primer rayo. Así empieza todo, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos. En este caso, como yo les decía antes, el retropié puede estar en distintas posiciones. En este paciente, ustedes, ¿cómo está el retropié? ¿Qué les parece? En varo. Muy bien, excelente. Y ahí lo pueden ver en las distintas incidencias. Otra de las cosas que nos caracteriza habitualmente son la deformidad de inflexión o en garra de los dedos, en una mayor o menor importancia. Y, por supuesto, todo lo que acompaña a los hiperapoyos a nivel de la planta o a nivel de lo que es el alvéolo externo. Con respecto a la etiología, ustedes tienen en el lado izquierdo del cartelito en el lado izquierdo, ustedes van a ver que, bueno, hay una forma idiopática que es bastante común, que suele ser familiar, que son pies que son blanditos, que tienen un poquito más de arco elevado y que a veces los padres lo llevan y dicen vengo porque mi nene tiene pie cabo y en realidad es un pie que tiene un arco un poco más elevado. Suelen ir a la consulta, pero no son la forma más frecuente. Y por supuesto, la causa más común de todas, que representa las 2/3 partes de los pacientes que uno trata con pie cabo, tiene una etiología que es neurológica. Las 2/3 partes. Entonces, yendo desde la primera neurona, pasando por la segunda, el nervio periférico y el músculo, en cualquiera de esos 3 puntos puede estar la razón del pie cabo, digamos. Si uno piensa, se arranca del sistema nervioso central, digamos, de la corteza, la parálisis cerebral es una de las razones. Después vienen las lesiones de la médula espinal, como el mielo o el hipomeningocele y todas las formas de los disgrafismos espinales, o obviamente tumores. Las lesiones del nervio periférico, y yo les puse ahí en otro color una polineuropatía sensitivo-motora, que es por lejos la causa más común del pie cabo que uno trata, que es Charcot-Marie-Tooth, o digamos, o así se definían en otra época en donde no existían todavía las definiciones de la enfermedad por algo, digamos, por un laboratorio y por una identificación genética de cuál era la patología. Entonces el Charcot-Marie-Tooth es la forma más común. Otras lesiones del nervio periférico son las polineuritis en general y todas esas neuropatías sensitivas-motoras que les dije antes. O también pueden ser posterior a traumatismo del ciático o lesiones del ciático por alguna razón, que puede ser hasta una inyección intramuscular, puede llegar a producir una lesión que ocasiona un desbalance muscular, que es el que va a ocasionar la deformidad luego. Dentro de las otras posibilidades, ustedes tienen que recordar, la poliomielitis, que todavía hay algún paciente dando vueltas. Yo recuerdo un residente que rotó por el hospital y me preguntó si yo era de la época de la polio y me sentí muy vieja mal. Pero en realidad todavía hay algunos pacientes, o los que los neurólogos muchas veces llaman cuadros polios-like. Digamos, es como hay pacientitos que uno tiene que parecen una polio, que habitualmente han tenido como antecedente una vacunación por alguna cosa,
y caen con una paresia o una parálisis que simula un apoyo bastante bien. Y las lesiones de lo que es el músculo en general, todas las distrofias musculares o las miopatías, que son millones, también pueden terminar ocasionando esta deformidad. Y por supuesto, si uno ve una lesión traumática por ahí del nervio, va a ocasionar una deformidad de un solo lado, o una parálisis cerebral que compromete uno en mi cuerpo y si uno en mi parecia va a producir un solo lado. Ahora, si uno ve un pie cabo bilateral, va a sospechar una patología un poco más general. Y ustedes fíjense que en ese estudio se ha observado que de los pacientes que consultaron por pie cabo, hasta un promedio del 80 al 90% tenían alguna forma de sarcomanitud, que ahora se pueden identificar hasta más de 20. Así que antes, ¿se acuerdan? Se clasificaban en tipo 1, tipo 2, bueno, ahí más de 20. Y como siempre, en todas las patologías neuromusculares, la razón de la deformidad son los desbalances musculares. Es decir, va a ser consecuencia de algunos músculos que funcionan más que otros o algunos que tienen una función ausente. Eso en el tiempo genera una alteración estructural del músculo que termina generando las contracturas y finalmente la deformidad esquelética. Entonces, siempre va a haber desbalances entre los músculos de la pierna, que son los músculos extrínsecos al pie. Habitualmente los más poderosos son el tibial posterior y a veces el esternio lateral largo, con respecto a los dorsiflexores y eversores. Y eso va generando una deformidad cada vez más estructurada. Yo ahí les hice un poco cómo sería la fisiopatología de la forma más común de pie cabo, que en realidad es la que corresponde a la neuropatía sensitivo-motora, como yo les dije antes, del Charcot, ¿no? Entonces, ustedes van a tener un peroneo lateral largo que tiene más función que el peroneo corto, y si ustedes recuerdan, el peroneo largo lo que hace es flexionar, aplantar el primer rayo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Eso sumado a una hiperfunción del tibial posterior que también aumenta la flexión plantar del primer rayo, con un tibial anterior ausente, lo que ocasiona es un equino del antepié y una posterior deformidad del varo del retropié, que es la forma más común. Finalmente, los músculos intrínsecos suelen tener también un estado de hipovalidad válidos con respecto a los otros, y por lo tanto aumentan todo lo que es la retracción de lo que es la fascia plantar y los músculos plantares cortos. Y eso, sumado al tiempo, va generando alteraciones a nivel del esqueleto también. Entonces, obviamente, si ustedes tienen una caída del primer rayo, el pie, para apoyar en su totalidad, lo que va a hacer es llevar al varo el retropié, metiendo torsión. ¿Entienden? Para lograr un apoyo plantino. Eso es importante saber, porque en realidad muchas veces las deformidades del retropié no son tan estructurales como las del antepié, y uno corrigiendo el antepié corrige el retropié. ¿Sí? No hay que empezar por el retropié en un pie cabo, siempre hay que empezar, según otro criterio, por el antepié. A veces el varo, vos elevando el primer rayo nada más, hace que no se produzca ese mecanismo compensador de llevar el retropié al varo para lograr el apoyo en 3 puntos del pie. ¿Me entienden? No hice mucho lío. Sí. Bueno, lo que no me entienden me dicen, porque soy medio así como que me da vergüenza, entonces digo cualquier cosa. Bueno, entonces, desde el punto de vista de decir cómo uno, en una vez recibe el pie cabo, viene el paciente, nada más decir el pie